Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este video estaremos explicando sobre el ciclo de vida de un componente en Angular. Antes de empezar a integrar los servicios que hemos desarrollado en el back a nuestro front, debemos conocer cuáles son las etapas por las que atraviesa un componente en Angular. Para lo cual, comenzaremos. Cuando nosotros creamos un componente en Angular, lo primero que se ejecuta es el constructor. En el constructor básicamente nosotros podemos hacer la inyección de las dependencias. Todas las clases o las librerías que vamos a utilizar en nuestro aplicativo o en nuestro componente, podemos nosotros inyectarlo en el constructor. Entonces, los componentes básicamente son 8, o las etapas son 8 de un componente, ¿no? Por ejemplo, está el onChange, el onInit, el doCheck, el afterContentInit, el afterContentChecked, el afterViewInit, el afterViewChecked y el onDestroyed. Entonces, nosotros estaremos explicando de algunas etapas que vamos a utilizarlo. Por ejemplo, los más utilizados durante el componente de Angular o durante un proyecto generalmente son el onChange, onInit, el doCheck y el onDestroy. Entonces estas etapas son los más utilizados, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer cuándo podemos utilizarlo. Pero si no declaramos esto en nuestro código, Angular automáticamente ya los va incorporando, ¿no? Entonces, el onChange nosotros podemos utilizar cuando, por ejemplo, tenemos en nuestro componente los input o los output, ¿no? Y automáticamente Angular va a detectar si ha sufrido un cambio esos input o esos output de nuestro componente. Entonces, este es el primer componente o es la primera etapa o el primer método que se va a ejecutar cuando se crea un componente. Pero si nosotros no tenemos en nuestro componente el input y el output, el primer método que se va a ejecutar es el onInit. Entonces, el onInit lo que hace básicamente, un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando nuestro aplicativo necesita data inicial, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros podríamos traer esa data inicial para poderlos cargarlo en nuestra vista. Otro es el ngDoCheck. Esta etapa o este método se ejecuta cuando Angular detecta que hay un cambio, por ejemplo, o cuando estamos haciendo un clic en un determinado, por ejemplo, en un botón, o de repente estamos escribiendo en un input. Entonces, esto se va a ejecutar cuando hacemos cambios en el HTML de nuestro aplicativo. Luego vienen los demás componentes o las demás etapas. Por ejemplo, el afterContentInit. Este básicamente se ejecuta justo después de que Angular proyecte contenido externo en la vista del componente, ¿no? Entonces, el siguiente se ejecuta después, ¿no? Después de que Angular haya proyectado el contenido y detecta que hay cambios, ¿no? Entonces, otro es el afterViewInit. Este se ejecuta cuando ya todo el componente se haya renderizado, ¿no? Todo el código HTML ya esté renderizado en el navegador, ¿no? Entonces, nosotros también esto podemos utilizarlo cuando necesitamos data también, ¿no? Data en nuestro aplicativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos utilizarlo? ¿O qué diferencia hay con el onInit, ¿no? En el onInit la diferencia es que el código HTML aún no se ha renderizado por completo, ¿no? Pero en el afterViewInit ya el código HTML ya está renderizado completamente en nuestro navegador, ¿no? Entonces, nosotros también podemos utilizarlo esto o este método para traer información, ¿no? Y poder renderizarlo en nuestro aplicativo, ¿no? Entonces siempre va a haber una controversia si se va a traer en el onInit o en el afterViewInit, ¿no? Lo más recomendable es que se
haga esa carga de data en esta etapa, ¿no? En el ng after view init, ¿no? Y no en el on init. ¿Por qué? Porque el componente, como dije, no está completamente renderizado todavía, pero en esta parte sí ya está, ¿no? El siguiente es el after view checked, ¿no? Esto se ejecuta después del do check para ver si se han realizado cambios, ¿no? Y último tenemos esta etapa, que es el on destroy. Básicamente esto se utiliza para liberar recursos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos o estamos suscritos a varios observables, entonces en esta parte nosotros podemos desuscribirnos de ellos, ¿no? Para poder así liberar memoria, ¿no? Y evitar la fuga de memoria. Entonces, estos son las etapas por las que atraviesa un componente en Angular y nosotros debemos conocerlo para empezar a desarrollar en Angular, ¿no? Veamos un ejemplo. En esta parte he creado, por ejemplo, el onChange, el onInit, el afterViewInit, el doCheck, el onDestroy y el afterContentInit, ¿no? Entonces, estos métodos se van a ejecutarse durante la existencia de nuestro componente, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo. Vamos a inspeccionar para ver qué está ocurriendo, ¿no? Vamos a limpiar y vamos a recargar de nuevo, ¿no? Volver a cargar. Entonces, como vemos, el primero que se ha ejecutado es el constructor. Si vamos a nuestro código, está esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte es bueno que podamos inyectar todas las dependencias que vamos a utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, estoy inyectando una dependencia, ¿no? Para cambiar el título de la aplicación, ¿no? Ya. Luego, se ejecuta el onInit. ¿Por qué no se ha ejecutado el onChange? Porque precisamente en nuestro componente no tenemos el input y el output, ¿no? Si tendríamos, se ejecutaría primero eso, ¿no? Y luego vendría el onInit. En este caso se ha ejecutado el onInit. Ya, el doCheck se ejecuta básicamente cuando detecta cambios, ¿no? En el aplicativo o en el HTML de nuestra aplicación. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir hola, se está ejecutándose. Vamos a limpiarlo, a ver. Vamos a escribir hola. Entonces, como vemos, el doCheck se está ejecutándose. Hola, hola mundo. Se ha ejecutado 15 veces, ¿no? Entonces el doCheck va a detectar cambios en nuestro HTML y este es el que se va a ejecutarse, ¿no? Ya. Otro, por ejemplo, vamos a ver el after content init, ¿no? Este se ejecuta cuando Angular va a proyectar el contenido externo en nuestro HTML, ¿no? Por ejemplo, este icon es un contenido externo, ¿no? Es de la librería de Angular Material, ¿no? Entonces se va a ejecutar este método después de que haya proyectado o de que haya puesto el contenido, ¿no? Dentro de nuestro HTML. El afterViewInit se ejecuta después. Mira, como ven, casi al final se está ejecutando. Entonces, en esta parte ya nuestro aplicativo se ha renderizado completamente, ¿no? Y en esta parte no se ha renderizado completamente, ¿no? Es por esa razón que a veces yo lo utilizo cuando necesito de data de valores de constantes, ¿no? En nuestro aplicativo. Pero si necesito data de un servicio, yo lo que utilizo es en esta etapa, ¿no? En esta etapa yo traigo información de un servicio para poder renderizarlo, por ejemplo, en un combo box o en otro componente, ¿no? Y cuando nosotros ya dejemos de utilizar el aplicativo, se va a ejecutar el onDestroy, ¿no? Liberando todos los recursos
para evitar la fuga de memoria, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos ver de que Angular, los componentes de Angular pasan por una serie de etapas, ¿no? Entonces nosotros debemos conocerlo para poder empezar a programar, ¿no?